No es un nuevo libro ni otro documental sobre lo que pasó, no. Se trata de la más minuciosa reconstrucción digital, nunca antes hecha sobre el Holocausto Nacional. Con lo último en tecnología se puede vivir el minuto a minuto de lo que ocurrió en los 3 sótanos y en los 4 pisos del Palacio de Justicia durante la sangrienta toma y retoma. José Monsalve estuvo detrás de los Arcanos y Reyes. Todos hemos visto durante estos 35 años largos a los miembros del COPE saltando desde esos helicópteros. Todos hemos visto el tanque rompiendo la puerta y entrando, todos hemos visto el tanque bombardeando la fachada. ¿Y adentro qué pasaba? El exterior es el 5% de la situación. Adentro eso era una manzana, 4 pisos, 3 sótanos. ¿Qué pasaba? Cientos de personas. Le queda a uno faltando esa historia. Cada noviembre, desde 1985, en el centro de Bogotá, se escucha el mismo reclamo. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Así arranca Arcanos y Reyes, un documental como ningún otro sobre la toma y contratoma del Palacio de Justicia en 1985. Por 3 décadas, una narrativa distorsionada y sin fundamento en los hechos se ha transmitido de boca en boca, enterrando bajo leyendas imposibles lo que ocurrió en esos 2 días trágicos en noviembre de 1985. O sea, que usted pueda ir escuchando el podcast y, por ejemplo, si yo estoy hablando de que el baño tenía 3 lavamanos, entonces usted pueda levantar su teléfono, abrir la plataforma y ver la reconstrucción 3D y ver los 3 lavamanos. Él es David Marín, el creador de esta serie multimedia, de lejos la producción más minuciosa que se ha hecho sobre el Holocausto Nacional. Afuera, escucha los llamados desesperados que buscan asistencia médica. Es antropólogo, fotógrafo y creador de podcast. Desde niño se obsesionó por conocer mejor que nadie los hechos del palacio. Leyó todos los libros y vio todos los documentales sin encontrar una respuesta completa al qué pasó dentro del edificio. Esta serie, independiente y autofinanciada, es su propia respuesta. Arcanos y Reyes se pudo realizar porque a mis manos cayó el expediente judicial que se conformó en el año 86 después de la toma del Palacio de Justicia. Vamos a entrar en el edificio en pleno combate para conocer cada instante de ese infierno. La serie reconstruye con datos fácticos y herramientas tecnológicas lo que ocurrió adentro del Palacio de Justicia luego de que el M-19 se lo tomó a sangre y fuego. El último comandante de la guerrilla del M-19 vaticinó que tendría que pasar mucho tiempo para entender la realidad de esos 2 días de noviembre. El Palacio es un episodio central en la vida de los colombianos que tiene que esperar un tiempo para sedimentar y ser comprendido. Yo digo que ese tiempo es ahora. Y eso es importante saberlo porque una vez los carros... Marín consiguió los planos arquitectónicos del palacio que terminó hecho cenizas y lo reconstruyó en 3ª dimensión. También obtuvo el expediente original que tiene 1.172 testimonios y todos los casetes de las radiooperaciones del ejército. El pavoroso incendio se inició pasadas las 9 de la noche. El cuerpo de bomberos de la ciudad fue impotente para controlar el fuego que alcanzaba hasta 10 metros de altura. La serie también recoge las llamadas de auxilio que se hicieron desde el palacio a las emisoras de radio. Todo fue agregado a una matriz que organizó temporal y espacialmente la información. Así, Arcanos y Reyes puede contar lo que ocurrió minuto a minuto cuando se dio la más feroz batalla urbana que haya vivido el país. La gente que escuche la serie se va a dar cuenta que en efecto hubo dineros, hubo armas que llegaron por vía de los narcotraficantes, pero se va a sorprender cuando se dé cuenta de qué manera. Efectivamente, la investigación arroja sorpresas que hacen tambalear lo que se daba por cierto. Lo mismo, por ejemplo, con circunstancias tan importantes como el incendio, con circunstancias tan importantes como cuáles fueron los sucesos que llevaron a que un grupo de personas desapareciera después de la toma. ¿Esa era la misión del Comando de Lázaro? Esa era la misión del Comando de Lázaro, que se queda por fuera. El público puede incluso conocer testimonios inéditos de quienes planearon la demencial operación y hasta de algunos guerrilleros que la ejecutaron. Esta es la voz de Lázaro, uno de los guerrilleros que participó en la toma. Y Lucho dice, ¡jueputa! ¿Cómo van a traer ese carro con fuelle? Necesitaban un carro donde nosotros pudiéramos reaccionar. La serie ya está dando de qué hablar entre propios y extraños.
El senador Petro la recomendó señalando que está basada en una investigación profunda. ¿Cuántos hay adentro, hermano? Los compañeros, mira, hay como unos 6. Que el Estado era responsable por el excesivo uso de la fuerza. Jessy Reyes, exministro de Justicia e hijo del entonces magistrado Alfonso Reyes Echandía, dio un detallado testimonio que aparece en la producción. La serie Arcanos y Reyes me parece un trabajo de investigación muy completo y detallado, que a partir del análisis que su autor hace de diversas fuentes le permite formular sus propias hipótesis sobre la forma como se habrían desarrollado los hechos que terminaron con unos trágicos resultados. Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. A medida que los episodios de la serie avanzan, todo se va volviendo más dramático, tal como lo vivió el país. Uno de los temas más polémicos tiene que ver con los desaparecidos. En opinión de Marín, las cosas probablemente no ocurrieron como se han contado. Si yo le sumo a eso que el cadáver calcinado con útero preñado aparece en el cuarto piso y ese cadáver resulta ser el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería. Si yo le sumo a eso el cadáver de Cristina del Pilar Guarín fue enterrado como una señora Ferrer, me dice que la mayor cantidad de evidencias apunta a que esas personas de la cafetería fueron hechas rehenes y sufren las violencias que se dieron en el cuarto piso. Ese planteamiento sostiene que sería más factible que los desaparecidos de la cafetería hayan muerto en los hechos dantescos del cuarto piso, es decir, que no habrían salido del palacio en poder del ejército para ser torturados, asesinados y desaparecidos forzosamente. Porque en lo que sí coinciden, por ejemplo, cadáveres como el del magistrado Génico o el del magistrado Medina Moyano o el mismo magistrado Alfonso Reyes, es en que tienen huellas de violencia muy similares a las huellas de violencia que presentan personas como Héctor Beltrán, personas como Anzola de la Nao. Luego, es mucho más plausible que las personas de la cafetería hayan llegado al cuarto piso, a que hayan logrado encontrar un lugar en el edificio que nadie exploró durante 28 horas, luego calcinada y después de calcinada reingresada al edificio para ser ubicada en posición anatómica en el cuarto piso del edificio. Pilar Navarrete era la esposa de Héctor Beltrán, empleado de la cafetería del Palacio y desaparecido en los hechos. Héctor Jaime Beltrán tenía 28 años en el momento de su desaparición y yo tenía 20 años. En el momento de la desaparición de Jimmy teníamos 4 hijas, Viviana Karina que tenía 5 años, Stephanie que iba a cumplir 4 años, Dayana que tenía 2 años y medio y Evelyn que tenía 7 meses. Por mucho que buscó a su joven esposo, Pilar no lo encontró ni vivo ni muerto. Yo estuve casi 8 días a diario en medicina legal, sin dormir, esperando que llegaran algunos de los restos de mi esposo. Todos los días mirábamos quiénes eran, comparábamos. Pasaron 32 años hasta que la Fiscalía estableció que en 1985 los restos de Beltrán habían sido entregados equivocadamente a la familia del magistrado Julio César Andrade. Pilar al fin recibió los restos de su esposo, pero empezó el calvario para la otra familia que había velado a quien no era. ¿Qué explicación le encuentra usted, Pilar, a que ustedes, los familiares de la cafetería, no recibieron restos de sus seres queridos, mientras que los empleados, digamos, de algún nivel, sus familias sí recibieron los restos? Creo que ellos jamás se imaginaron que nosotros íbamos a seguir con este siriri. Eso pensaron ellos, esto no van a fregar y si fregan nadie les pone cuidado. Entonces no les entreguemos nada, tapémosle la boca a los que tal vez sí pueden. El magistrado Julio César Andrade ha aparecido aún. Es más, su hijo Gabriel Andrade empieza a ver fotos donde sale su papá con vida. Entonces empiezan todo este caminar lleno de dolor y de angustia que hemos hecho nosotros por 30, 35 años. En ese tiempo eran 30 años, 32, ahora ya son 35 años. Pero que ellos igual tenían a su papá enterrado y les dolía todo el tema Palacio de Justicia, pero ahora se acrementa más cuando no tienen ni siquiera ese cadáver, ¿no? Como ese se han presentado otros 6 casos de cadáveres equivocados. Aparecen los restos de un desaparecido y desaparece una víctima que había sido mal identificada.
La verdad sobre el palacio sigue siendo un pendiente de la justicia. No sabíamos dónde estaba mi papá, no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto, y lo encontramos al otro día de finalizada la retoma del Palacio de Justicia como NN. Elena Urán es hija del magistrado Carlos Horacio Urán, otra víctima fatal. Recientemente publicó un libro con el testimonio de su tragedia y, como la mayoría de las víctimas, cuestiona las flojas y tardías respuestas de la justicia frente al caso. Digamos que la justicia debió haber hecho muchas más cosas. Como yo lo digo en el libro, para mí la justicia colombiana ha fracasado completamente en cuanto al esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia. Escuché una voz como de mando. Decía, al que vean, quiébrenlo. Varios oficiales retirados del ejército implicados en la retoma del palacio están compareciendo ante la JEP y los hallazgos de esta serie podrían incidir en sus casos. Otro de los puntos polémicos es el origen del incendio desatado. Al ubicar las dos fuerzas en combate, y si vamos a creerle a los testigos que dicen las llamas vinieron en unas bolas que subían desde el primer piso hacia el cuarto, en el primer piso, al momento en el que se inicia el incendio mayúsculo, el de las 9:30 de la noche del 6 de noviembre, en el primer piso estaban las Fuerzas Armadas desde hacía 7 horas. Lo que queda de ese desvarío es el relato mudo de los efectos de esas armas sobre los cuerpos de las personas que perdieron la vida en lo más alto de la torre. Tanto la JEP como la Comisión de la Verdad recibieron una copia de la serie Arcanos y Reyes antes de ser publicada. Si uno ve el resultado, le queda muy difícil conciliar el resultado de la retoma del Palacio de Justicia con una operación planificada, sesuda, pausada de rescate de rehenes. Se les escapó una mujer por básicamente un pésimo criterio de un soldado que de afán considera que una persona blanca y rubia no puede ser guerrillera y en lugar de entregarla en esta casa del florero la pone en una ambulancia. De resto, fue una perfecta operación de aniquilamiento. Los helicópteros de la Policía Nacional entonces comenzaron a descargar agentes especiales que se descolgaron para internarse en los pisos superiores de dicho edificio y enfrentar a los del M-19. Tengo el convencimiento personal de que mi padre falleció por el impacto de una bala que no corresponde a ninguna de las armas utilizadas por el M-19 en esa incursión, sino que probablemente provino de una de las empleadas por las Fuerzas Armadas en su intento de recuperar el Palacio de Justicia. ¡Ojo, allá va venía! Sobre un episodio tan complejo como la toma y contratoma del palacio, por primera vez los hechos y datos fácticos hablan por encima de las apreciaciones subjetivas. Muchos, como el presidente de la Corte, tienen proyectiles que fueron disparados, pero además tienen proyectiles que fueron disparados por armas que la guerrilla no tenía. No lo concluyo yo. ¿Cómo hago yo en esa relación de causa y efecto para tener un cuerpo del presidente de la Corte que, en cambio, a diferencia de otros, no queda tan supremamente calcinado, pero que además tiene un impacto de bala, de una bala que sí fue disparada por un arma que no tenía la guerrilla? La serie también revela las órdenes dadas a través de las comunicaciones radiales del ejército. Le envío 4 cargas de cráter y 40 libras de TNT, cordón detonante, estopines, para que usted allá amplíe el roto, pero encima del objetivo. La serie presenta por primera vez el compendio de grabaciones de las radiooperaciones del ejército. ¿Qué tan extensas son esas grabaciones y qué indican? Hay 2 juegos de grabaciones. Uno tenía 6 cassettes, algunos de 60, algunos de 90 minutos. Y otro nunca se va a poder saber qué tan extensas eran porque la persona que las consiguió las alteró, las editó y se las entregó a la justicia ya cortados, digamos, reunidos todos los pedacitos en los que se habla. Yo estaba al frente del edificio del Congreso, estaba allí, vi policía entrando con bidones de gasolina y con estopa. Yo utilicé 5 horas, que son las que se tienen todavía, digamos, en virgen. De esas grabaciones, esas 5 horas, es la primera vez que se publican en su totalidad. Hasta el momento, durante estos 35 años, muchos hemos escuchado fragmenticos de esas grabaciones. Lo que yo hice sí fue contar lo que está sucediendo en la operación militar al tiempo que va sonando la grabación. Y vimos que estaba ardiendo
la biblioteca. Sigue siendo un tema que seguramente causa todas las incomodidades y los hallazgos de esta nueva metodología causan también incomodidades, digamos, en sectores de esta historia que de pronto en otras ocasiones nadie les había contrariado su versión. En las escalofriantes 28 horas de la toma del palacio, murieron macabramente más de 100 personas. Se trata de un episodio de fuego, sangre y cenizas que nunca jamás debe ser olvidado ni repetido. La primera temporada son 14 episodios que se pueden seguir en podcast o en Twitter. Para buen entendedor, hay muchas revelaciones que podrían responder tantas preguntas que todavía nadie ha contestado.